Hola, buen día para todos. Bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión les traigo este computador portátil que es un Dell Vostro 3405, en el cual pues vamos a mirar qué trae dentro de su caja. También vamos a mirar sus dados, vamos a hablar sobre sus propiedades físicas, entre ellos la pantalla, el teclado, el panel táctil. También vamos a hacer pruebas de sonido, pruebas de temperatura, del micrófono, de la cámara, y vamos a hablar entre otras cosas. Recuerden que este video está hecho por capítulos, que si gustan pueden ir ahí a la descripción del video donde pueden encontrar la parte exacta que ustedes quieran ver. Aunque siempre les recomiendo mirar todo el video y leer la descripción del video para que no queden por ahí dudas pendientes. Entonces, bueno, si te interesa mirar lo que tiene este equipo, continuemos entonces con el video. Primero entonces vamos a mirar qué es lo que trae la caja por dentro. Sacamos aquí el segurito, bajamos esta parte, subimos aquí y aquí, bueno, vamos sacando. Por aquí tenemos el cable de poder, que ahora lo miramos más de cerca. Por acá tenemos otro paquetico que es el adaptador de corriente. Por aquí encontramos un compartimento que era el que guardaba o sostenía el cable de poder y el cargador. Y por acá ya tenemos el equipo portátil, que está recubierto con estos como papel reciclado. Bueno, quitemos de aquí. Y por acá tenemos unos documentos que también ahora los vamos a mirar más de cerca. Y por aquí pues ya no tenemos nada más, el otro recubrimiento que sostenía el equipo, nada más. Por aquí tenemos el cable de poder, vamos a retirarlo de su bolsa plástica. Y como nos podemos dar cuenta, es un cable tipo Trevor, es plano, color negro. Por aquí está el puerto para la conexión al cargador o al adaptador de corriente, y por acá tenemos la conexión a la pared que va con su fase, su neutro, polo a tierra, y la medida de este cable es de 90 centímetros. Por aquí tenemos el adaptador de corriente, también lo vamos a retirar de su bolsa plástica. Y bueno, primero que todo es un cargador de color negro. Por aquí trae el logo de Dell. Por acá tenemos un LED indicador que se enciende cuando el adaptador obtiene corriente desde el cable de poder tipo Trevor, que entra por esta entrada. Es rectangular, es pequeño. Por acá tenemos un sticker que nos indica varias cositas, varias especificaciones, y entre esas pues las más importantes, que es de 19.5 voltios a 2.31 amperios para una potencia total de 45 vatios. Tiene por aquí 4 punticos que hacen soporte con el suelo o la parte donde se apoya el adaptador, para que no quede totalmente esto rozando con el piso o algo así, con el soporte. Seguimos por acá y tenemos aquí una goma para evitar de que el cable se rompa con el movimiento o se parta, se podría decir, internamente. Y por acá tenemos el cable que tiene una medida de 1,80 centímetros. Sí tiene un núcleo de ferrita y también tiene la correa tipo velcro para ajustar el cable y recogerlo pues cuando sea necesario. Este cable también me puedo dar cuenta que es bien grueso y bien fuerte, buena construcción. Y por acá está la punta tipo barril, que su medida es de 4.5 milímetros por 3 milímetros. Por aquí tenemos la documentación, que primero, bueno, tenemos ese documento que indica lo que es del computador, básicamente para encenderlo y entre otras cosas, pues que esto la verdad no es tan profundizado, es muy básico. De todas maneras, todo esto lo vamos a ver en este video. Por aquí hay otro documento que es la información reglamentaria de seguridad y garantía. Aquí es donde podemos encontrar cuando compre la garantía, que tenemos que tener en cuenta. Incluso por aquí están unos teléfonos para soporte técnico por si de pronto tenemos algún defecto de fabricación. Siempre les comento que hay que guardar todos estos documentos, la caja, los empaques, todo en buen estado, para que si de pronto tenemos un defecto de fabricación podamos enviar el equipo en la misma caja y así poder obtener satisfactoriamente esa garantía que se nos presente. Y por último, por acá tenemos una licencia para 3 dispositivos, ya sean smartphones, ya sean computadores o tablets. Dice, es una licencia de antivirus de McAfee. Aquí está su serial, pues en este momento pues yo lo tapé para
proteger su identidad para el cliente que va a comprar este equipo en algún momento. Pero ya depende de cada uno si en realidad quiere utilizar esta licencia, porque estamos libres de colocar cualquier antivirus en nuestro equipo, ya sea el que viene de Microsoft o cualquier otro externo. Y por aquí ya tenemos lo más importante, que es el computador. Está en esta bolsa plástica. Vamos a retirarlo de aquí. Y bueno, ya tenemos el equipo fuera de su bolsa plástica. Primero que todo nos damos cuenta que el material es en plástico con un grabado antirrayas, que es, mejor dicho, con unas rayas así declinadamente. Por aquí en el medio tenemos el logo de Dell impreso y su color, como se pueden dar cuenta, es gris oscuro. Vamos a hablar sobre sus medidas, que de ancho hacia acá tenemos 32.87 centímetros o 12.94 pulgadas. De fondo así tenemos 29.95 centímetros o 9.42 pulgadas. De alto en la parte de enfrente, que es esta que está aquí, tenemos 1.81 centímetros o 0.71 pulgadas. Y en la parte de atrás, en este ancho de aquí, tenemos 1.99 o 0.78 pulgadas. En el peso de este equipo tenemos 1.7 kilogramos o 3.61 libras, aunque recuerden que ese peso puede aumentar un poquito por gramos, ya eso depende de qué más le podamos colocar al equipo internamente, es decir, un disco duro, unidad de estado sólido o memoria RAM internamente, entonces ahí subiría el peso por gramos ya. Internamente posee su batería interna de polímero de litio de 3 celdas a 42 vatios hora. Según Dell, para cargar esta batería del 0% hasta el 100% se demora alrededor de 4 horas. Y en la duración Dell no nos reporta eso, porque ya saben que eso más que todo depende del procesador, de la memoria, de qué es lo que estemos ejecutando, del brillo de la pantalla, de las configuraciones de energía y entre otras cosas. Este equipo también lo podemos encontrar con varios procesadores AMD, que los voy a nombrar de manera básica. Ya si ustedes quieren investigarlo por otro lado, ya tocaría de utilizar nuestro buscador web y enterarnos un poquito más. De todas maneras, les voy a nombrar todos los procesadores que vienen con este equipo. Primero que todo tenemos el procesador AMD Athlon Silver 3050U, que puede subir hasta 3.2 GHz. Este procesador tiene dos núcleos con 2 hilos y viene con sus gráficas de AMD Radeon. Después tenemos el procesador AMD Athlon Gold 3150U, que puede subir hasta 3.3 GHz con 2 núcleos, 4 hilos y tiene unas gráficas de AMD Radeon. Después tenemos el procesador AMD Ryzen 3 3250U, que puede subir hasta 3.5 GHz con 2 núcleos, 4 hilos con gráficas de AMD Radeon. También tenemos el procesador AMD Ryzen 5 3450U, que puede subir hasta 3.5 GHz con 4 núcleos, 8 hilos con gráficas de AMD Radeon Vega 8. También tenemos el procesador AMD Ryzen 5 3500U, que puede subir hasta 3.7 GHz con 4 núcleos, 8 hilos y tiene gráficas de AMD Radeon Vega 8. Y por último tenemos el procesador AMD Ryzen 7 3700U, que puede subir hasta 4 GHz con 4 núcleos, 8 hilos y con gráficas de AMD Radeon Vega 10. En la memoria RAM tenemos una memoria DDR4 3200 de 8 GB en uno de sus slots, porque este equipo tiene dos slots, entonces el uno está ocupado por esta memoria y el otro está libre. Recuerden que después de este video, después de unos días, voy a subir la actualización de hardware, ya sea aumentando memoria RAM en este equipo y almacenamiento, para que lo tengan presente y pues lo miren después de unos días de salir este video. En el almacenamiento tenemos una unidad de estado sólido con factor de forma 2230 con un adaptador para que llegue hasta 2280, y esta unidad de estado sólido es de 256 GB en este caso, en este equipo, pero también lo podemos encontrar este equipo con 512 GB. Y pues sí, es compatible con el factor de forma 2280, pues cuando vayamos a subir ese almacenamiento, como les comento, después también vamos a mirar ese video de cómo hacerlo.
Por otro lado, también en el almacenamiento sí podemos conectar un disco duro o unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas porque internamente ya tenemos el cable, tenemos la latica donde nosotros podemos organizar ese disco duro o unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Como les comento, eso lo vamos a ver después en otro video cómo hacerlo. En el sistema operativo, este equipo es compatible con Windows 10 y Windows 11 y según Dell no es compatible con otros sistemas operativos. En el lado izquierdo del equipo, primero que todo tenemos el puerto para la conexión del adaptador de corriente. Al lado tenemos un LED indicador de diagnósticos. Después tenemos el puerto HDMI 1.4 para la transmisión de audio y video en alta definición. Después tenemos un puerto de red LAN Ethernet RJ45 base 10/100 megabits por segundo para la conexión de red e internet por cable. Después tenemos dos puertos USB 3.2 de primera generación tipo A y después tenemos un puerto de audio de 4 polos de 3.5 milímetros para la conexión de altavoces externos o auriculares con micrófono, y este puerto no es compatible con micrófonos independientes. En el lado derecho del equipo, primero que todo tenemos una ranura para candado. Después tenemos un puerto USB 2.0 tipo A y después tenemos un lector de tarjetas de memoria que es compatible con memorias SD, SDHC y SDXC. En la parte de atrás del equipo, por aquí tenemos su rejilla de ventilación. Es por aquí por donde va a salir el aire abrigado generado por el equipo internamente. Y por acá simplemente tenemos sus bisagras. Y en la parte de enfrente del equipo, pues por acá no tenemos nada. En la parte inferior del equipo tenemos su material en pasta, tiene un grabado antirrayas, también es de color gris. Los tornillos pues están a simple vista. Por aquí tenemos unas gomitas que estas están más levantadas y estas están más bajas. Estas gomas sirven para que el equipo no se deslice de la superficie donde esté. Y por aquí hay unos soportes en el medio, que estos son los que permiten que el equipo también junto con las gomitas esté levantado para que el aire entre por los lados, por abajo, por todas partes y entre por esta rejilla de ventilación para que se pueda refrigerar internamente con la ayuda de su ventilador. Por aquí tenemos un sticker que indica la marca del equipo, la referencia, el serial, el voltaje, el amperaje del equipo y entre otras cosas pues que ya no son tan relevantes. Y por acá abajo tenemos los dos altavoces de 2 vatios de potencia. Bueno, ya acabamos de ver sus lados, entonces por ningún lado encontramos puerto ya VGA, que pues está totalmente descontinuado. Tampoco miramos por ningún lado la unidad de DVD, que también está totalmente descontinuada. Y lo que no miramos y que sí me parece importante que lo hubiese tenido es algún puerto USB tipo C. Y por otro lado, lo que sí tenemos internamente pues es un adaptador de red Wi-Fi 5 más Bluetooth 5.0. Ahora vamos a revisar por dentro a ver cómo es. Entonces vamos a abrir aquí la pantalla y nos damos cuenta que es un poquito fuerte pero a la vez suave, suficiente para sostener la pantalla y para nosotros subir la pantalla. Vamos a mirar a cuántos grados es la pantalla hacia atrás y miren hasta por aquí, más o menos es unos 45 grados aproximadamente. Y bueno, vamos a dejar la pantalla por ahí para mirarlo de acá adentro, y por aquí hay un protector que es para evitar el rozamiento de la pantalla con el teclado en el transporte. Entonces bueno, lo vamos a quitar para seguir mirando todo lo de acá adentro. Por aquí tenemos la pantalla de 14 pulgadas o 35.56 centímetros. Recuerden que las pulgadas o la medida de una pantalla se mide así en diagonal para que lo tengan en cuenta. Este equipo lo podemos encontrar con resolución de 1366 x 768 en HD, como es el caso que tenemos aquí, pero también lo podemos conseguir con resolución de 1920 x 1080 en Full HD. El panel de nivel de este equipo es TN o TN con antirreflejos con 220 nits. Sus biseles o bordes por acá son muy delgados
alrededor de la pantalla, por aquí todo esto tiene una pasta que sobresale, todo esto por aquí, todo alrededor de la pantalla, para que cuando se cierre la pantalla no haga un completo rozamiento de la pantalla con el teclado. En la parte de abajo tenemos el logotipo de Dell. Su relación de aspecto es de 16:9 y esa pantalla no es táctil. Arriba de la pantalla tenemos por aquí un huequito que indica que aquí queda el micrófono. Por acá tenemos su cámara web integrada para tomar fotos a 0.92 megapíxeles. También puede grabar video, ya vamos a mirar después la calidad del video. Y por aquí al lado tenemos un LED indicador que se enciende de color blanco cuando esta cámara está activa. Por aquí tenemos el teclado tipo Isla. Sus teclas son de color gris, lo mismo que todo el equipo, el mismo color. Sus letras son de color blanco. Por acá el grabado o borde de alrededor del teclado también tiene las líneas declinadas, así como en la parte de encima del equipo. Y por acá abajo tenemos ya el grabado en granulado, que es distinto. Las teclas F y J sí poseen su linecita para nosotros poderlas ubicar más fácilmente con el tacto. La tecla mayúscula sí posee un LED indicador que cuando está encendido, lógicamente las mayúsculas están activadas, y cuando está apagado, eso indica que las mayúsculas están desactivadas. Por acá arriba tenemos las teclas de acceso rápido que nosotros podemos presionarlas. Ya por ejemplo en este caso sería para silenciar el sonido del equipo. Por aquí está para bajar el volumen del sonido del equipo. Por aquí está para subir el sonido del volumen del equipo. Por aquí tenemos para colocar pause o para dar play. El F5 en este momento no lo tengo con icono porque en los equipos que tienen retroiluminación en el teclado, por ejemplo en este equipo no tiene retroiluminación, pero sí está disponible para este modelo, y si lo tuviera disponible entonces se puede saber que sí lo tiene porque esta tecla va a tener un icono indicando la alternancia de la luminosidad de ese teclado. Si no lo tiene, como en este caso, quiere decir de que este equipo no cuenta con retroiluminación, para que lo sepan. Después tenemos para bajar el brillo de la pantalla, después tenemos para subir el brillo de la pantalla, después tenemos para alternar el video de que se muestre ya sea en la pantalla o en alguna pantalla que esté conectada por HDMI. Por acá tenemos ya para hacer captura de pantalla y entre otras cosas que ya no son relevantes. Y también les comento que si quieren que queden como F1, F2, F3 hasta el F12 normalmente, como siempre se ha utilizado, lo que debemos hacer es presionar Fn más escape y ya quedarán de la otra manera como les digo, funcionando F1, F2 hasta el F12 normalmente. Y en la parte superior derecha por acá tenemos el botón de encendido, que también es de suspensión y posiblemente para algunos modelos traiga lector de huellas dactilares. En este equipo, por ejemplo, no está disponible ese lector de huellas, pero este modelo sí lo podría tener. Por aquí tenemos el panel táctil compatible con multigestos. El tamaño que tiene es bueno y su clic derecho e izquierdo se encuentran en el mismo panel táctil. En el medio del cuerpo del equipo y la pantalla, por aquí tenemos la rejilla de ventilación que anteriormente estaba por atrás y que queda en el medio cuando la pantalla se abre. Por tanto, por aquí es donde va a salir el aire abrigado generado por el equipo internamente y que va a ser expulsado por el ventilador interno. Bueno, ahora sí vamos con el encendido del equipo. Vamos a mirar más o menos su tiempo de respuesta, su tiempo de inicio. Y como les había comentado, pues en este caso este computador tiene un procesador AMD Ryzen 5 con 8 GB de RAM y unidad de estado sólido de 256. Entonces bueno, vamos a darle al botón Power para mirar cuánto se demora. Ahí les coloco el tiempo. Este es un equipo que ya tiene Windows 10 instalado. Y listo, por ahí ya inició, sino que tenemos un poquito bajito el brillo. Ahí ya le subimos un poquito. Y bueno, ya estando encendido ya podemos hacer otras pruebas que vamos a empezar con ellas. Bueno, vamos con la prueba de los altavoces de este equipo. Primero que todo tengo que comentarles que ya tengo instalado el controlador original de este equipo para que nos dé su propio rendimiento. Por aquí tenemos también el volumen del sistema ya al 100%, como se pueden dar cuenta.
Tenemos una canción de YouTube que no tiene problemas con copyright, por tanto la podemos utilizar normalmente. La adelanté un poquito hasta en el segundo 0.23, que es ahí donde se empieza a desempeñar mejor esta canción, porque tiene sus sonidos que nos pueden indicar qué tal es el desempeño de estos altavoces. Por tanto me parece adecuada para esta prueba. Y por aquí tengo el volumen del reproductor multimedia, que ahorita lo voy a subir después de que le dé play. Entonces bueno, vamos con esta prueba. Listo, yo creo que es suficiente para darnos cuenta la prueba de estos altavoces. Y se me olvidaba decirles que lógicamente por aquí por el video no van a poder escucharlo muy bien el desempeño de estos altavoces. Yo lo iba a escuchar y les iba a dar una razón de qué tan bien se escucharon o de qué tan mal, lógicamente. Pero de todas maneras, después de haber escuchado, les cuento que estos altavoces suenan súper fuertes, suenan muy fuerte y se escucha muy claro todos los sonidos, no hay ningún ruido, los bajos se escuchan bien, los brillos también, es un sonido muy agradable. Pero lógicamente que yo siempre les he recomendado de que no le suban tanto el volumen, porque con el tiempo la bobina del parlante se puede desprender y se nos pueden dañar. Por tanto hay que limitarse un poquito con el volumen del sonido, pero suenan excelente estos altavoces de este equipo. Ahora estamos en la prueba de la webcam integrada. Primero que todo, pues les comento que no debemos comparar este tipo de cámaras con la cámara de un celular, porque las cámaras de los celulares por ahora están en un nivel muy avanzado y pues la de los computadores por lo general se lo utiliza de manera básica. Lo que están oyendo también es una grabación del micrófono integrado del equipo, para que lo tengan en cuenta y escuchen bien el sonido que capta este micrófono. Por otro lado, también les comento que esta cámara tiene la posibilidad de grabar en 1280 x 720, y por otro lado también les comento sobre la distancia que estamos teniendo. En mi punto de vista, esta cámara nos pone como un poquito lejos, como que se mira mucho la parte de atrás, el encuadre que hace, o sea, debería ser más o menos de esta manera, como para ser una conferencia, digamos así, como más privada. También miramos que hay un poquito de ruido por los lados, eso es normal. Y en la parte de acá adelante tengo que comentarles que tengo una buena iluminación con bombillos, eso es muy importante que lo tengan en cuenta para que la imagen se mire acorde al momento donde estemos. Por otro lado, también les comento que mi rostro está más o menos a unos 40 o 50 centímetros de la webcam, para que ustedes sepan la distancia con la cámara web y con el micrófono. También aquí hay mucho silencio. Lo otro que también estoy muy cómodo para trabajar con el teclado aquí, o sea, en esa distancia puedo teclear fácilmente. Y por otro lado, pues también me doy cuenta de que la webcam sí funciona bien, tiene buena definición comparada con las de otras marcas que he tenido aquí en el canal, y que pues lógicamente sí sirve para videoconferencias, para clases en línea y ese tipo de cosas. Por aquí tenemos la temperatura mínima que ha logrado este equipo. En la parte derecha, donde tenemos este cuadro, nos indica el trabajo que está haciendo la CPU o el computador, que en este momento nos damos cuenta que tiene un 1%. Eso es porque el equipo está sin hacer nada, pero a la vez tiene procesos activos que se están ejecutando. Ya con esos procesos podemos darnos cuenta en la parte de temperaturas acá, donde nos indica que la temperatura más o menos llega a 50 grados centígrados o grados Celsius, y a 47 ahí abajito en la parte de las gráficas, que eso incluye también en el procesador. Y comentarles que esta temperatura es un poquito alta para saber de que el equipo no está haciendo nada, y entonces es un poquito alta para que lo sepan, que esta es la temperatura más baja de este equipo. Bueno, ahora sí estamos evaluando una de las cosas más importantes de cualquier computador, y en este caso estamos viendo la temperatura máxima del equipo. Nos estamos ayudando del programa de AIDA64, el cual nos sirve para diagnosticar muchas cosas, entre esas pues la temperatura. AIDA64 tiene una
parte donde nosotros podemos colocar el procesador a trabajar al 100%. Por tanto, aquí en esta parte nos indica que está trabajando al 100% desde aproximadamente, miren, ya va para los 6 minutos, que es bastante suficiente para nosotros darnos cuenta y el equipo dar todo su potencial, toda su temperatura máxima. Entonces, bueno, esto ya es suficiente. Vamos a la parte de acá donde dice diodo de la CPU y por aquí estamos mirando la temperatura que estaba en 65. Les cuento un poco. Cuando yo la coloqué a trabajar al 100%, el ventilador no se activaba y empezó a subir la temperatura, llegando hasta los 98 grados Celsius, que eso es bastante, aunque no se pasa de su límite, de la parte que no tiene que pasarse. Y desde ahí ya se empezó a activar el ventilador, empezó a girar lento, empezó a refrigerar un poco, empezó a bajar la temperatura cada vez más. El ventilador se puso más activo. Llegó un momento en que giró demasiado, incluso yo lo escuchaba perfectamente aquí, hacía mucho ruido la verdad, pero se bajó hasta los 65-67 grados. Pero miren que en este momento ya se estabilizó en 68 grados, 67 grados, y el ventilador ya bajó su potencia, ya casi no se lo escucha, es muy mínimo el sonido del ventilador, por tanto ya él empezó a regular ya esa temperatura máxima. Y por otro lado, pues también les voy comentando que en la parte de acá del teclado siempre está un poquito abrigadito, ahí ya depende de cada persona si le fastidia o no. A mí la verdad me fastidiaría un poco porque siempre se abriga demasiado acá, aunque eso no es problema para el equipo, él está refrigerándolo normalmente. Y si gustan también, pues para que ustedes sepan con más exactitud cuánto está de abrigado, por aquí tenemos una pistola térmica, la vamos a iniciar y yo les voy a mostrar más o menos los puntos donde está más abrigado. Entonces, bueno, por aquí yo voy a ir marcando. Entonces miren, ahí miran el puntico rojo y miren, ahí es donde marca alrededor de 40 grados, por acá 37, 38 y miren que seguimos por acá. Acá ya se enfría un poco porque como el aire caliente sale por esta parte, entonces aquí es donde debería estar más caliente. Y miren que marca por ahí los 38, 39 hasta 40 grados. Y en el teclado, en esta parte, bueno, yo voy a adelantarlo un poco hacia acá y marcando por aquí en la letra E, que es donde por lo general está como el procesador. En esta parte, miren, por aquí me marca 36, 37 grados. Y pues eso está bien, no es que esté mal. Siempre se abriga en la parte más que todo de acá. Es una temperatura normal, como ustedes se pueden dar cuenta. Y acá siguió trabajando, miren, al 100%, ya va para los 10 minutos. Y esto ya se estabilizó en 68 grados Celsius. Y el ventilador ya también ya se normalizó. Entonces, esa es una parte buena que indica este equipo. Y para que lo sepan, esta es la temperatura máxima de este equipo. Bueno, ahora sí vamos con la opinión que tengo sobre este equipo. Primero que todo tengo que comentarles que todos no tenemos los mismos puntos de vista, todos pensamos distinto, entonces para que lo tengan en cuenta. Por otro lado es que les comento que no hay equipos perfectos, todos tienen sus cositas que nos pueden desanimar y no por eso vamos a decir de que no nos gusta ese equipo y no lo vamos a comprar. Entonces más que todo hay que mirar los puntos relevantes para de pronto hacer una posible compra. Entonces bueno, primero vamos con los puntos que sí me gustan de este equipo. Primero que todo que sí tiene incluido su cable flex para la conexión de una unidad de estado sólido o un disco duro de 2.5 pulgadas. Eso ya está internamente. Yo ya revisé este equipo y sí lo trae para que lo tengan en cuenta. Ese es un punto muy importante porque hay la posibilidad de que llegue un momento en que nosotros querramos más almacenamiento, entonces podemos comprar un disco duro o una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas, ya de 1 terabyte, 2 terabytes. Bueno, de igual manera esos pasos también los vamos a ver en el próximo video de este equipo, que es la actualización de hardware, donde vamos a sustituir memoria RAM, vamos a aumentar el almacenamiento y ese tipo de cosas para que estén pendientes y si gustan, si tienen este equipo, lo miren y de pronto pueden sacar también una conclusión sobre eso. Bueno, entre otros puntos de vista buenos de este equipo, puedo decir del diseño, que es delgado, no tan delgado como otros equipos, por ejemplo los Asus son muy delgados y últimamente los Lenovo también estaban siendo muy delgados.
Este no es el caso, pero sí es un equipo liviano. También su diseño antirrayas, rayado, eso también nos sirve porque a veces los otros que son lisos, con la simple mano, las uñas, también podemos rayar el computador, y en este caso es más difícil de que se raye. Entonces esa parte también la veo como un punto a favor. Por otro lado, también les comento que el teclado es suave, es silencioso, muy cómodo. Eso sí lo destaco de cualquier computador portátil, incluido este, que son muy suaves esos teclados. Por otro lado, también les comento que el panel táctil también es suave, obedece normalmente los botones clic derecho e izquierdos a la presión de cada clic, no se distrae, se podría decir el cursor se mantiene fijo ahí, entonces eso también es muy importante. Lo otro que sí me sorprendió en este equipo y que lo resalto bastante es el sonido de los altavoces. Sonaron excelente, muy claro, muy fuerte, y se escucha bien todos los sonidos que trae, digamos, una canción. Esa fue la parte que más me gustó de este computador. Por otro lado, también destaco el buen micrófono que tiene. A pesar de que tiene un solo micrófono, también se escucha muy claro en las grabaciones. Ahí cuando se pudieron dar cuenta que estuvimos haciendo la grabación con la webcam. Lo otro que también resalto de este equipo es que lo podemos encontrar con varios procesadores AMD, los que mencioné al principio. Por tanto, hay para todos los gustos, para trabajos básicos, trabajos digamos de diseño, y de pronto nos podemos ir un poquito a la parte de los juegos ya con el Ryzen 7. En este equipo tenemos incluido adentro la parte como si tuviese para las gráficas independientes, pero por toda la información que yo investigué en este equipo no aparecieron gráficas independientes. Por tanto, si te gustan los juegos o algo así, lo máximo que puedes acceder es a un Ryzen 7 y de pronto un poquito más abajo el Ryzen 5. Pero de todas maneras lo podemos conseguir con todos esos procesadores que son excelentes para el trabajo. Lo otro que también destaco es que tiene suficientes puertos USB, tiene 3, que eso es lo normal. Todos los equipos ya lo traen. Hubo un tiempo en que solamente lo traían 2 y nos quedamos cortos con eso, pero en este caso tenemos 3, que eso está muy bien. También destaco los biseles, que son delgados. Esto por lo menos ya todos los equipos traen los biseles delgados y eso está muy bien, y esta no es la excepción. También me gusta la pantalla antirreflejos del, ya hace ratico que también está sacando sus pantallas IPS, CNTN también, y pues estas pantallas manejan un buen brillo. Lo que sí, las TN no manejan unos buenos grados de visión hacia la pantalla, pero bueno, eso yo casi no lo veo relevante porque se supone que uno va a estar de frente al computador. Y otra de las cosas que resalto que en algunos equipos no está es que en los bordes de la pantalla están la pasta salida en la pantalla para que cuando se cierre el equipo no haya el completo rozamiento del teclado con la pantalla, porque ese es uno de los problemas que saben tener varios equipos, y con el tiempo en la pantalla ya se empieza a notar el teclado, aunque eso ya también nos damos cuenta es con el tiempo si en realidad funciona estos bordes así. Y esos serían pues ya los puntos de vista buenos. Ahora vamos con los puntos que no me gustan de este equipo, que son poquitos. Entre esos, que la manera de refrigeración no me gustó un poco. ¿Por qué? Porque dejó pasar mucho la temperatura hasta los 98 grados. Lógicamente que eso lo hice solamente una vez. Y lo otro, que el ventilador pues empezó a girar demasiado, se escuchó muy fuerte y esa parte no me gustó, aunque después con el tiempo pasaron unos minutos más y todo eso se reguló, la temperatura se reguló y el ventilador también. Entonces ahí ya me gustó, se puede decir, esa parte. Entonces no la veo tan relevante de que al principio sonó muy fuerte y que se calentó, porque después se estabilizó. Lo otro que tampoco no me gusta es el LED indicador de actividad del almacenamiento, que no lo tenemos por ningún lado, no sabemos cuándo el equipo está trabajando. Y lo otro es de que el LED que está, la luz LED que está al lado del cargador donde conectamos, esta luz está limitada, se puede decir. Conectamos el cargador y se va a prender de color blanco, pero no nos indica en otro color o otro estado cuando está cargando, cuando está cargado. Tampoco nos indica por ningún otro lado los niveles cuando, por ejemplo, estamos en suspensión, cuando el equipo está encendido. Estamos escasos de luces LED en este equipo, es un poquito como más cerrado en esa parte. Entonces es una de las cosas que poco me han gustado. Y eso ha sido los puntos
que me gustan y que no me gustan, y por otro lado pues vamos un poquito con las conclusiones del equipo. Ya depende del procesador que ustedes quieran elegir. Entre los más básicos los podemos utilizar para trabajos básicos como oficina, trabajos normalitos como navegar en internet, hacer documentos. Si ya quieren algo más fuerte, ya podemos irnos al Ryzen 3, Ryzen 5, que ya sería de pronto para diseño gráfico, un poquito de más rapidez, programas un poquito más exigentes parecidos a los del diseño gráfico. Y si ya quieren juegos, entonces ya podemos irnos por el Ryzen 7, pero lógicamente que es un equipo que cuesta mucho más. Y recuerden que en el próximo video vamos a ver la actualización de este equipo. Vamos a aumentar memoria RAM, vamos a aumentar almacenamiento en la unidad de estado sólido en su puerto M.2, y también vamos a colocar almacenamiento, una unidad de estado sólido en el puerto de 2.5 pulgadas para que vean hasta qué límites podemos hacerlo. Vamos a indicar cómo desarmarlo, vamos a mirar pruebas y entre otras cosas. Y listo, hemos llegado al final de este video. ¿Qué les pareció este equipo? Ahí espero sus comentarios. Recuerden que si les gusta este tipo de contenidos se pueden ir suscribiendo al canal, la suscripción es gratis, y si les gusta este video también le pueden dar me gusta. Entonces ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.